Pues vamos a tener la predicación de esta mañana y estamos meditando, como todos sabéis, o recordáis, sobre el rey Ezequías. Estamos meditando en su corazón, estamos meditando en su vida, estamos considerando, viendo sus acciones y omisiones, también viendo sus fortalezas. Estamos pues meditando en sus debilidades, cómo no. Estamos meditando también en este hombre, en sus carencias, en sus humanidades, como todos las tenemos, ¿verdad? Y en definitiva, el testimonio manifestado en las Sagradas Escrituras sobre este rey de Judá. Y esta es la tercera y última predicación de esta serie de 3 mensajes que hemos estado meditando sobre este apasionante personaje de las Sagradas Escrituras, el rey Ezequías. Y lo hemos estado viendo y considerando en los capítulos 18 y 19 del segundo libro de Reyes. Así que tenemos abierto este pasaje en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 19 y versículo 1, y lo vamos a leer. Este va a ser el inicio del texto que vamos a estar meditando en el capítulo 19 del segundo libro de Reyes. Luego tendremos una palabra de oración, ¿vale? Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo número 1. Así dice la palabra del Señor. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Vamos a volver a leerlo. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Bien, vamos a orar y empezamos con la predicación. Amado Padre y Señor nuestro, muchas gracias por el gran privilegio de poder acercarnos a ti, de poder abrir tranquilamente las Sagradas Escrituras, poder meditar las enseñanzas que tú nos das, ver todo tu maravilloso consejo, y deseamos ceñirnos al espíritu de la Escritura. Y Señor, deseamos pues que esta predicación sea fiel a tu palabra y que traiga las enseñanzas a cada uno de nuestros corazones. Pedimos, Señor, tu bendición en tu gracia y en tu misericordia, y lo hacemos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues a título recordatorio de las 2 anteriores sermones que hemos estado meditando y viendo, para situarnos un poquito en la línea de pensamiento, estuvimos viendo en la primera predicación, la importancia de estar preparados antes de que venga la prueba. Y lo vimos con el siguiente bosquejo en base al segundo libro de Reyes, capítulo 18, los versículos del 1 al 12. Vimos 3 aspectos, 3 puntos, en el cual mencionábamos primero la antesala de la circunstancia. Eso venía a referencia a lo que es la comunión con Dios, la importancia de la comunión con Dios. El segundo punto, vimos un toque de atención en el cual, en el contexto que está explicando aquí el escritor del segundo del libro de Reyes, da ese toque de atención de que narra en un espacio muy corto de tiempo, 2 veces, cómo Israel, el reino del norte, estaba siendo deportado por Asiria. Y estaba siendo deportado por Senaquerib, rey de Asiria. Y como tercer punto estuvimos viendo la importancia de, en medio de los eventos de la vida, identificar cada una de nuestras circunstancias que pasamos, que tenemos o que nos acontece. Y esto lo estuvimos considerando, viendo la importancia de saber quién soy, saber lo que soy. O sea, ¿eres creyente? ¿No eres creyente? Saber qué soy, dónde vengo, qué hago aquí, cuál es el propósito de mi vida. Es algo muy importante saber qué posición tengo en esta mañana con referencia al corazón de Dios, con referencia al Evangelio. Pertenezco a mi Rey, cantábamos esta mañana. Tenemos que tener bien seguro, afianzado en la persona del Señor Jesucristo, que pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos entregado nuestra vida, nos hemos arrepentido y le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y vimos luego esa maravillosa relación entre el creyente y Dios. Discernir, identificar los tiempos que estoy viviendo luego en mi vida, para luego hacer frente
de forma victoriosa a todas y cada una de las circunstancias de la vida, en Dios. La segunda predicación estuvimos considerando cómo vimos que en el rey Ezequías hace un giro de 180 grados. Curioso, ¿no? Curioso cómo las Escrituras no tapan ni esconden ningún aspecto de la vida, tanto ni de los personajes de las Escrituras, ni sus cualidades, ni sus defectos, ni sus pecados. La Escritura es un espejo del alma, un espejo del alma. Y vemos cómo Ezequías hace un giro de 180 grados en el capítulo 18, del 13 al 16, y estuvimos viendo un único punto que denominamos zarandeados por las circunstancias. Y vimos cómo el rey Ezequías parecía como si se tambaleara un poquito delante del rey Senaquerib, ¿verdad? En primer lugar, vimos cómo en las circunstancias que vino a Ezequías le afloran unas humanidades. Vemos cómo esas humanidades le llevaron a una serie de actos. Una serie de actos que se convirtieron en unos hechos, y unos hechos consumados dan testimonio de que efectivamente el corazón de Ezequías parecía como si andara en dos aguas. Hace una puntilla y un toque de atención. Y estuvimos considerando en esta segunda predicación, pues que en medio de las circunstancias podemos ser zarandeados por ellas. Y de hecho lo somos muchas veces zarandeados por ellas. En segundo lugar, vimos también y consideramos algunas enseñanzas, tanto teológicas como prácticas, para aplicarlas a nuestras vidas. Y vimos que nuestro corazón no es tan diferente como el corazón de Ezequías. Está hecho de la misma pasta. Tenemos las mismas debilidades, pecados, la misma naturaleza caída. Y si hay algo bueno en el corazón, es por la gracia de Dios. Estuvimos considerando que no nos podemos refugiar en tiempos pasados de victoria para afrontar los actuales, sino que tiene que haber una comunión constante antes de la circunstancia y mientras se produce esa circunstancia, ¿vale? Eso vimos un poquito en la segunda predicación. Y para esta tercera y última predicación, como patrón general del corazón y vida de este hombre, del rey Ezequías, vamos a estar considerando fortalecidos en medio de la circunstancia. Para hoy, como última predicación, fortalecidos en medio de la circunstancia. Y todo ello teniendo un tema general que hemos estado matizando en las 3 predicaciones: la actitud del corazón, acudiendo a Dios en medio de los eventos de la vida. Bien, la secuencia manifestada en la vida de este hombre, primera predicación: estate preparado antes de que venga la circunstancia, estate en comunión con Dios, ojo que puedes ser zarandeado, y luego fortalécete en medio de la circunstancia en Dios. Como título para este tercer sermón lo he denominado: en medio de las turbulencias de la vida y congojas del alma y del corazón, refúgiate en la roca de la eternidad. Roca de la eternidad, ese precioso himno, ¿no? Fuiste abierta tú por mí, refugiémonos allí en la roca de la eternidad. Con este título me gustaría leer 3 pasajes que hablan de eso. Vamos al Salmo 46 y vamos a leer este pasaje precioso en el Salmo 46 como textos introductorios para el tema que estamos tratando: fortalecidos en medio de la circunstancia. Un pasaje muy conocido, un salmo precioso, en el cual el salmista nos dice en los versículos del 1 al 3: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Versículos 10 y 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Muy bien, Salmo 46. Seguimos ahora al Salmo 121. Salmo 121, también un pasaje, salmo muy conocido.
Versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nos habla de confianza en Dios, de que Dios es nuestro socorro. Y la fortaleza de los siglos, en el cual matiza Isaías 26, 3 y 4. Porque Jehová el Señor es la fortaleza de los siglos. Bien, recordamos ahora, después de estas lecturas, de estos textos introductorios, en base al título de la predicación, recordamos un poquito el enclave histórico necesario, recordarlo como un contexto básico del pasaje para situarnos. Etapa monárquica de Israel y de Judá, nos encontramos en el año 721 a.C., ¿vale? Israel, el reino del norte, está siendo deportado por Senaquerib, rey de Asiria. Mientras pasa esto, en Judá son todos los acontecimientos que nos está narrando en la Segundo de Reyes 18 y 19. Pero para no leer todo el texto, menciono un resumen de los acontecimientos que nos ocupan para centrarnos y concretarnos con un contexto más específico, ¿vale? En el pasaje que estamos meditando. Bien, Senaquerib, rey de Asiria, viene a tierra de Judá y toma todas sus ciudades. Ezequías, en ese momento, se somete al rey de Asiria, lo que hablábamos de que zarandeados en medio de la circunstancia, ¿vale? Le paga tributo, le paga un tributo, y el tributo se lo paga del tesoro del templo. El plata y el oro es pagado a Senaquerib del templo. Después el rey de Asiria viene con su ejército y sitía la ciudad de Jerusalén. Ocurre algo en estos momentos. Un capitán de Asiria, llamado Rabsaces, le envía un mensaje al rey Ezequías. ¿Qué le dice este capitán al rey Ezequías? Una pregunta que dice lo siguiente: ¿qué confianza es esta que tienes tú? ¿En qué te apoyas? ¿Qué confianza es que tienes tú que invocas a tu Dios? Asiria, con esta pregunta, vemos cómo totalmente desprecia y menosprecia al Señor. Lo compara con los dioses de las otras naciones que han conquistado. En este mensaje es dado por los oficiales del rey Ezequías, y es manifestado al rey de Judá. Entonces, ahora sí, en este momento, y después de la anterior crisis, vemos como el rey de Judá, el rey de Ezequías, pone toda su confianza y toda su dependencia en Dios. Y esto es lo que vamos a desarrollar en esta mañana, fortalecidos en la circunstancia. Ezequías se fortalece en Dios en medio de los eventos que le están aconteciendo con Asiria. Se fortalece en Dios, en el Dios de Israel. Vemos cómo Ezequías se fortalece en el Dios de sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Vemos cómo se fortalece en el Dios de toda creación, en el Dios creador de los cielos y la tierra, el único Dios vivo y verdadero, el Dios que sacó con mano poderosa de Egipto a Israel. Vemos cómo se fortalece en toda su poder y toda su deidad. Y vemos cómo el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios de Israel, el Dios de Ezequías, delante del rey Senaquerib, le da una poderosa victoria. Y en este momento, ¿qué hace el rey Ezequías? ¿Qué hace en estos momentos cuando le sucede y se presenta el rey Senaquerib delante de Jerusalén y la sitía? ¿Qué es lo que hace el rey Ezequías? A la luz del texto que hemos leído, vemos que ante las circunstancias que estaban sucediendo, vemos que Ezequías es un hombre quebrantado. Un hombre quebrantado, Ezequías es un hombre que tiene humillado el corazón. Ezequías es un hombre que con toda sinceridad busca a Dios. Le busca con todo su corazón en medio de esa circunstancia tan adversa que estaba viniendo a Jerusalén. Vemos que tiene ese corazón. Y con esta matización gráfica del corazón de Ezequías llegamos al punto número 1 para esta predicación. Punto número 1, vemos un hombre con un corazón humillado. Punto número 1, vemos un hombre con un corazón humillado. Realmente en el texto que hemos leído vemos el corazón de Ezequías, que es un hombre que tiene humillado y quebrantado, contrito y dolorido
hasta lo más profundo de su corazón. ¿Y cuánto enseñan, verdad, hermanos? ¿Cuánto enseñan las Sagradas Escrituras referente a la humildad? A la humildad del corazón. También, por otro lado, cuánto enseñan las Sagradas Escrituras sobre el orgullo, el gran enemigo del corazón. El orgullo, lo más profundo, fue el primer pecado que cometió allá antes de la creación del mundo, Lucifer, el orgullo de corazón. Cuánto enseñan las Escrituras sobre el quebranto de corazón. Y en contraposición, cuánto enseñan las Escrituras la autoexaltación y la autosuficiencia del orgullo y la soberbia del corazón del hombre. Estaba pensando un poco en estos dos contrastes, ¿verdad? El orgullo y la humildad de corazón, la soberbia y la humildad en lo más profundo de su esencia. Estaba pensando un poquito en estos dos puntos extrapolados, en la cual vemos la humildad, la esencia del corazón de Dios, y el orgullo, la esencia del corazón humano. Estaba pensando un poquito en todo esto y me vino a la mente una historia que hace tiempo leí en uno de estos cuentos un poquito que salen para los niños, pero que tiene mucha enseñanza. Se cuenta la historia, voy a leerla, se cuenta la historia de un rey que iba montado en su majestuoso caballo real, en su corcel real, ¿verdad? Contemplando orgullosamente su reino, este rey, en la cual pues se van a... ¿A quién nos recuerda esto? A Nabucodonosor, ¿verdad? Pero no es Nabucodonosor lo que estoy hablando ahora. Es un poco una historia que nos da una enseñanza. Todos los súbditos, al pasar el rey, se quitaban el sombrero y hacían reverencia. Se quitaban el sombrero y hacían reverencia. Iba cabalgando este rey por su reino y de repente, allá a lo lejos, a la ribera del río, un río que estaba allá en su reino, a lo lejos, vio un muchacho que estaba allí pescando tranquilamente. Se acercó el rey al muchacho, el muchacho le vio y se levantó, se quitó el sombrero e inclinó la cabeza. Este muchacho. El rey le preguntó: muchacho, ¿sabes quién soy? ¿Sabes quién soy, muchacho? El muchacho dijo: no, señor, no sé quién es usted. Entonces el rey le dijo: entonces, ¿por qué te quitas el sombrero y me haces reverencia? Entonces a lo que el muchacho le contestó: yo solo veo a un anciano, que podría ser mi padre. Una enseñanza totalmente maravillosa, en el cual el orgullo quedó totalmente desbancado. Moraleja: el orgullo de un rey abatido ante la sabiduría de la humildad. Lo que alegra el corazón de Dios es la humildad. El orgullo de un rey, hablando de Nabucodonosor, todos traemos a la mente ese evento, ¿verdad? A ti te es dicho, oh rey Nabucodonosor, tu reino es quitado. El orgullo de un rey, abatido por la palabra de Dios. Y aquí esta moraleja: el orgullo de un rey abatido ante la sabiduría de la humildad. Estamos considerando el corazón humillado de Ezequías. Recordamos hace 3 domingos, ¿verdad?, la predicación del hermano Rodrigo, en la cual nos trajo por vía Zoom desde Suiza, el hermano, y nos estuvo hablando en Filipenses capítulo 2, ¿acordáis, verdad?, sobre la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo. Y que dijo, una de las palabras del apóstol Pablo a los cristianos en Filipo, que dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y luego relata la humillación del Señor Jesucristo. La humillación de Cristo es la humillación por excelencia. Por excelencia. Y el ejemplo sublime de la humildad es la persona del Señor Jesucristo. La humildad, cómo agrada al Señor, cómo se goza el Señor en ver y cómo se regocija en ver un corazón humillado. Algo precioso y maravilloso experimentar cuando eso sucede en nuestros corazones, ¿verdad? Sentir la complacencia y la maravillosa sonrisa de Dios cuando contempla nuestras vidas. Algo precioso y maravilloso. Cuánta complacencia da al corazón ese alma quebrantada. Cuánto se goza el Señor en ese
en esa humillación y quebranto, y nos puede ver con esas rodillas hincadas en el suelo, con esa boca puesta en el polvo y nuestro corazón elevándolo al Señor, dándole toda la gloria y no queriendo para nada vanagloria nuestra, no, sino sea toda la gloria para el Señor, para el Señor. Eso fue lo que hizo el rey Ezequías, que hemos leído en este texto, en el versículo 1 del capítulo 19. Cuando el rey Ezequías lo oyó, lo que estaba diciéndole el capitán de la guardia de Sennacherib, rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Algunos pasajes que dan testimonio de esta realidad del corazón de Dios, ¿no? Referente a la humildad de corazón. Salmo 51, 17, lo que es el salmo de arrepentimiento y confesión del pecado de David. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que agrada al corazón de Dios, un corazón humilde, quebrantado y humillado. Con toda la contundencia, nos dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego tenemos las maravillosas enseñanzas del gran maestro, el maestro en mayúsculas, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y notemos esta frase, y aprended de mí. ¿Aprended de quién? De mí, de Jesús, de la humildad en excelencia. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y luego hallaréis descanso para vuestras almas. Maravillosa enseñanzas del Señor. Así que ahora, volviendo al texto que estamos considerando, notemos primeramente lo que hizo Ezequías. Rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, entró en la casa de Jehová. Pero por contraposición estaba analizando un poquito en lo que no hizo Ezequías. Lo que no realizó Ezequías delante de esta circunstancia de su vida. Él podía haber puesto toda su confianza en el brazo del hombre, él podía haber puesto todo su empeño, todo su hacer en preparar el gran ejército de Israel. Él podía haber dedicado a fortificar las murallas de Jerusalén. Él podía haberse dedicado a pasar revista y contar todos los efectivos militares de su ejército. Él podía haber empleado por completo y dar instrucciones para la guerra. Podía haber confeccionado una estrategia militar con sus generales. Él podía haber enfrentado la batalla con todas sus fuerzas en la carne. Esto pues habría sido un reflejo de orgullo y vanagloria. Esto no fue lo que hizo el rey Ezequías delante de la circunstancia. Porque si lo hubiera hecho, habría sido un reflejo de soberbia, de autosuficiencia, de una manifestación de un corazón endurecido, de una afirmación de decir a Dios, échate a un lado, porque tengo mi ejército, tengo todas las provisiones, las armas, las murallas de Jerusalén, y soy autosuficiente, oh Dios de Israel, para tener la victoria sobre Sennacherib. Esto no fue lo que hizo el rey Ezequías delante del rey de Asiria. Lo que hizo fue humillarse de corazón, rasgar sus vestidos, cubrirse de cilicio, ir a buscar a Dios, ir al templo a buscar a Dios. De hecho, el orgullo, ¿verdad? El orgullo del corazón. ¿Cuántas veces nos vemos reflejados en esta actitud que desagrada a Dios? Yo el primero, Yo el primero. Bien, sigamos con el texto que nos ocupa. Y el rey Ezequías no hizo nada de esto, sino que humilló, se quebrantó y fue al lugar correcto, a la casa de Dios. Notemos la secuencia que hemos leído en el versículo número 1. Rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y entró en la casa de Dios. Bien, unos apuntes explicativos referente a estas expresiones de rasgar los vestidos y cubrirse de cilicio. Leo un comentario, dice lo siguiente en referencia a rasgarse las vestiduras.
La Biblia, en varios de sus pasajes, da cuenta del gesto de rasgarse las vestiduras para significar dolor, pesar o indignación. Por ejemplo, en Génesis 37-34 dice que Jacob, al oír la noticia de la muerte de su hijo, José, se rasgó las vestiduras en signo de dolor. En el capítulo 19, que estamos meditando ahora, versículo 1 del segundo libro de Reyes, relata que Ezequías, el monarca de Judá, dolorido por las blasfemias del general Rabsaces, súbdito del rey de Asiria, se rasgó sus vestiduras y cubrióse de un saco y se fue a casa del Señor. En Hechos de los Apóstoles también cuenta que Pablo y Bernabé, que acababan de curar a un hombre cojo en Listra, al ser considerados como dioses por la gente, rasgaron sus vestidos y clamaron que eran seres tan mortales como los demás. Rasgarse sus vestidos, símbolo de dolor, de pesar, de indignación, de un corazón humillado y quebrantado delante de Dios. También vestirse de cilicio. Nos dice el siguiente comentario. Vestir cilicio, una tela oscura y áspera tejida generalmente con pelo de cabra o de camello, era un símbolo de profunda tristeza, dolor y lamentación. Parece que a veces se la usaba alrededor de la cintura como cinto, pero pudo haber sido empleada también como un manto suelto que cubría la mayor parte del cuerpo. A veces la persona que estaba de duelo se rasgaba su ropa antes de ponerse el cilicio simbólico, que en algunos casos se usaban directamente sobre la piel. O sea, era algo que era incomodísimo, rascaba la piel, era un recuerdo de amargura, de dolor, de sufrimiento. Y aquí vemos que Ezequías fue lo que hizo. Se rasgó sus vestidos al ver sitiada Jerusalén, a ver blasfemar por Rabsaces al Dios de Israel, y se vistió y se cubrió de cilicio. Y en esa condición de quebranto y de humillación fue, en medio de su circunstancia, a buscar a Dios. A buscar a Dios. En su humillación buscó a Dios, en su quebranto buscó con todo su corazón y fue al lugar correcto, insistiendo en lo mismo. Esa expresión externa que nos relata el texto es lo que había en la relación interna del corazón. Rasgó sus vestidos exteriormente, se cubrió de cilicio, y eso era la manifestación visible de lo que estaba pasando en el corazón del rey Ezequías en medio de la circunstancia. En su humillación, leo textualmente, presenta la circunstancia delante de Dios. Notemos, en su humillación se presenta él mismo delante de Dios. O sea, no solo presenta la circunstancia, sino que él mismo se presenta delante de Dios. Y esta actitud del alma da pie a considerar el segundo punto de esta predicación. Un corazón que busca instrucción. Segundo punto, un corazón que busca instrucción. Ezequías tenía no solo un corazón humillado, sino que en su humillación tenía un corazón que buscaba la instrucción y la dirección de Dios. Leo literalmente. Ezequías, con un corazón humillado y quebrantado, en medio de la circunstancia, con todos sus avatares, buscó a Dios. Buscó la instrucción de Dios. Buscó la palabra de Dios y Dios le contestó. Dios le contestó. Más adelante lo veremos. Estaba pensando, mientras estaba escribiendo esta porción de texto, lo que le dijo Pedro, ¿no? El apóstol Pedro al Señor Jesucristo. ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No tenemos otro lugar donde ir, sino solamente a ti, que eres el gran dador de la vida, que eres el que da la palabra y que es poderosa por palabra y por obra. Así que, punto número 2, un corazón que busca instrucción. Hemos visto un corazón humillado y ahora un corazón que busca la instrucción de Dios. El apóstol Pablo nos menciona pasaje muy conocido, ¿verdad? En 2 Timoteo 3, 16 y 17, con referencia a las Escrituras. Lo podemos mencionar y decir de memoria, ¿verdad? Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Con un motivo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena
obra, la instrucción de Dios. Abre en el Salmo 119, un momentito, por favor. En el Salmo 119, este capítulo es el capítulo que habla de la excelencia de la palabra de Dios y referente a la búsqueda de instrucción de Dios. Ver un corazón humillado y quebrantado buscando instrucción de Dios. Mira lo que dice en el versículo 33 hasta el 40 del Salmo 119. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Qué corazón tan precioso, ¿verdad? Qué expresiones tan maravillosas puestas delante de Dios, ¿verdad? Enséñame, dame, guíame, inclina, aparta mis ojos de vanidad, confirma tu palabra a tu siervo que te teme, quita el oprobio delante de mí. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma, nos dice Isaías, capítulo 26, 8 y 9. Mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Son el anhelo del corazón, de mi corazón. Y aquí el anhelo del corazón de Ezequías, después de presentarse humillado y quebrantado, era buscar la instrucción de Dios. ¿Cómo tengo que actuar delante de toda esta circunstancia, oh Dios de Israel? Con todo el poder militar, el más poderoso de los días conocidos en esa época de la historia. ¿Cómo tengo que ir delante de este rey? Recuerdo que anteriormente quizá me tambaleara, me sometía a él por un momento de debilidad. Pero ¿qué tengo que hacer ahora con esta circunstancia, oh Señor? Y vemos aquí que Ezequías, con el corazón humillado, buscó la instrucción de Dios. Volviendo a los hechos que nos ocupan y estamos considerando, si Ezequías tenía algo bien claro, era que era incapaz, tenía toda la impotencia, torpeza, limitaciones, ignorancia y todas y cada una de sus carencias para poder afrontar esa circunstancia y salir victorioso y airoso. Si Ezequías tenía algo bien claro, y leo literalmente, era de su incapacidad para hacer frente a la circunstancia, su incapacidad para hacer frente a los acontecimientos, su impotencia para dominar lo que estaba sucediendo y salir triunfante delante del rey de Asiria. Si algo tenía bien claro el rey de Judá, era de que aun siendo rey, notemos, rey y rey soberano de Judá, y la capital es Jerusalén, con todo su ejército, Ezequías tenía bien claro su debilidad, su fragilidad, y Ezequías sabía sus carencias y torpezas. Por eso necesitaba ir a la instrucción de Dios, con ese corazón humillado y quebrantado, pero ahora necesito saber lo que tú quieres decirme, Señor. Necesitaba la instrucción de Dios. Me gusta pensar un poco que en toda esta circunstancia que está teniendo Ezequías, quizás pensaría en un momento, mira lo que me pasó por someterme al rey de Asiria cuando vino al principio. Pedí perdón porque he pecado, decía Ezequías, si recordamos un poco más atrás. Se sometió y el rey de Asiria le impuso tributos. ¿Y con qué le pagué? Cogí el oro del templo del Dios eterno y viviente, la plata, los tesoros del templo, y se los di a un rey pagano. Quizás recordaba esto. Y ahora vemos cómo él buscaba la instrucción del Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Seguimos con el texto. En el versículo 2 del capítulo 19 aparece en la narración un personaje. En aquel tiempo había un hombre que fue usado por Dios, un hombre llamado Isaías.
suena de algo, ¿no? A mí sí, a mí me suena mucho. Yo tengo mucho cariño a este hombre. Aunque a veces cuando leo el profeta Isaías, digo, muchas cosas no entiendo lo que está diciendo aquí este hombre, ¿no? Aunque hay cosas muy preciosas y maravillosas, ¿verdad? Consolaos por lo mío, dice vuestro Dios, ¿no? En fin, capítulo 40. Ya me da recuerdo hasta de predicar en ese capítulo, porque soy tan repetitivo, pero bueno. Está en mi corazón, como seguro que está en el vuestro también, ¿no? Profeta Isaías, hijo de Amoz. Vemos como Dios tiene siempre un hombre en los tiempos para hacer su voluntad, ¿verdad? Dios llamó a Isaías al ministerio profético en Judá y lo usó en la circunstancia del rey Ezequías. Vamos a Isaías capítulo 1, versículo 1. Isaías 1.1 nos dice: visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. En capítulo 6, leemos en el versículo 1: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Saltamos al versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. El profeta Isaías. Seguimos adelante con el texto que estamos meditando, y ahora sí, leemos en el versículo 2 hasta el 7, y así nos dice la palabra del Señor. Y envió Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amoz, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová, tu Dios, todas las palabras de Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y para vituperar con palabras, las cuales yo, Jehová, tu Dios, ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Seguimos con el texto. En el texto vemos varias cosas en referencia a cómo Ezequías buscó la instrucción de Dios. Vemos que la buscó yendo a las Sagradas Escrituras. En aquel tiempo estaba Isaías, usado por Dios, trayendo palabra profética. Y había ese ministerio profético de la palabra de Dios. Y Ezequías fue a la fuente de la palabra de Dios, al Señor mismo, y a su instrumento, Isaías. Vemos una serie de matices interesantes en referencia a lo que hemos leído. Primero, es que van de la manera correcta delante de la palabra de Dios. Es curioso, ¿verdad? Continúa con el cilicio en el cual mencionaba en el versículo 1. Y envió Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio. Sigue la humillación del corazón. He apuntado aquí que fueron cubiertos de cilicio, y como anotación, no se puede ir de cualquier manera delante de la palabra de Dios. O sea, muchas veces, yo el primero, por supuesto, ay, que me queda un poquito de tiempo en este día, ay, pues lo aprovecho ahora y leo la palabra. Bum, 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 ya he leído, ya tengo el devocional hecho. No podemos ir con esa liviandad de la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Debemos de prepararnos en el corazón, desear con ese celo y ardiente de buscar al Señor, de ver lo que el Señor quiere decirnos, de buscar la instrucción de Dios, y de una forma reverente, con una forma completamente entregada en oración al Señor. No podemos ir de cualquier manera delante de la palabra de Dios. Y aquí vemos cómo
estos personajes, estos hombres, Sebna, escriba, y los ancianos de los sacerdotes fueron cubiertos de cilicio delante de Isaías. Segunda matización que podemos ver aquí en el texto, también en el versículo 2, que buscan la instrucción de Dios en el lugar correcto, la revelación de Dios. La revelación de Dios. Y van al profeta Isaías. Noto, literalmente leo, no se puede ir a buscar la instrucción de Dios a cualquier sitio. Olvidémonos de sueños, experiencias, alucinaciones, que yo lo siento así o que yo lo veo así. Olvidémonos del hombre que tiene su aliento en su nariz y perece. Muchas historias y no creamos a todo espíritu. Isaías menciona en el capítulo 8 a la ley y al testimonio, hablando al pueblo de Israel en su reprensión por el pecado. Si no es conforme a todo el consejo de Dios, es porque no os ha amanecido. Entonces vemos aquí que van al buscar la palabra de Dios al lugar correcto. No se puede ir a buscar la instrucción de Dios fuera de las Sagradas Escrituras. Tenemos todo el consejo de Dios. Tercera cosa que podemos ver en el texto, en los versículos 3, 4 y 5, en la cual exponen su circunstancia buscando la instrucción de Dios. Y aquí explican un poquito lo que está sucediendo y lo ponen delante del profeta Isaías y le dicen, esta es la circunstancia, danos instrucción, oh Dios. Me vino a la mente Filipenses 4, 6, 8. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego las consecuencias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, sino que sean presentadas todas vuestras peticiones delante de Dios. Cuarto aspecto que vemos en este texto, en la instrucción, en la búsqueda de la instrucción de Dios, que se materializa su búsqueda de instrucción en el versículo 5 también. No se quedan de brazos cruzados, van al profeta Isaías. Me vino un texto en Juan 5:39 que nos menciona y nos dice, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, buscad instrucción de Dios, porque en ella tenéis la vida eterna. Materialización de su búsqueda. Sentándonos, estando delante viendo la tele, o viendo las musarañas, o haciendo cualquier otra cosa, que no tiene por qué ser mala la cosa, pero si no cogemos un tiempo específico, no vamos a ver lo que dice la instrucción de Dios. Escudriñad las Escrituras. Los hermanos de Berea, que estaban viendo si las cosas que estaban escuchando eran así, conforme a todo el consejo de Dios. No te fíes tanto de YouTube, no te fíes tanto de aquí y allá, ves a la fuente. Toma tiempo y busca la instrucción de Dios. Eso fue lo que hizo Ezequías con todos sus oficiales, yendo a Isaías, hijo de Amoz, que tenía palabra de Dios para la instrucción delante de esa circunstancia tan arreciante que estaba alrededor de Jerusalén. Materializaron la búsqueda, su búsqueda, y por último vemos que Dios le dio la respuesta. Tengo apuntado Mateo 7:8. Todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Se le abrirá. La instrucción de las Sagradas Escrituras las tenemos a nuestro alcance. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y Dios quiere un corazón humillado y contrito para ir en medio de la circunstancia a Dios y buscando su palabra a través de la circunstancia, a través de las Escrituras. Bien, vemos la secuencia del corazón de Ezequías. La humillación y quebranto de su corazón llevó a buscar la instrucción de Dios, y la instrucción de Dios le llevó para acabar en oración. En oración. Es un ingrediente que nunca puede faltar en medio de una circunstancia. Y tenemos aquí el tercer punto y último. Un corazón
de oración. Un corazón humillado, punto número 1. Un corazón que busca instrucción, punto número 2, en la palabra de Dios. Y todo sazonado con un corazón impregnado de oración. Bien, seguimos. Y algo ocurre en estos momentos. En el versículo 6 y 7, después de la contestación de parte de Dios a Ezequías, en el cual le dice: no temas por las palabras que has oído del rey de Asiria. Vemos que después de manifestar estas palabras, el Rabsaces, el capitán asirio, en el cual pues le envía unas cartas al rey Ezequías. Versículos del 10 al 13, en la cual menciona, y vamos a leerlos para situarnos en contexto. Así diréis a Ezequías, rey de Judá. Estos son las palabras del Rabsaces. No te engañe tu Dios en quien tú confías para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído de lo que han hecho los reyes de Asiria y todas las tierras destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef, y a los hijos de Edén que están en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad, y el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Vemos aquí las palabras de Asiria insistiendo hacia Jerusalén y hacia el corazón del rey Ezequías. Y en este momento llegamos al versículo lema de estas 3 predicaciones, en la cual vemos el corazón de Ezequías. Y dice: y tomó en el versículo 14 Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. De aquí se inicia la oración de Ezequías, viniendo con un corazón humillado, buscando la instrucción del Señor y teniendo un corazón de oración. Muy rápidamente, del versículo 15 en adelante, esta es la oración de Ezequías. Lo menciono sin pararme mucho en los diferentes puntos. Primero, se dirige a Dios, versículo 15. Segundo, reconoce dónde está Dios. Tercero, reconoce la soberanía de Dios, versículo 15 igualmente. Cuarto, reconoce a Dios como creador, y en estas maravillosas verdades Ezequías invoca al Señor. Incline su oído, le pide, que abra sus ojos y mire la circunstancia. Le presenta la circunstancia, luego diserta en oración delante de Dios, manifestando lo que está sucediendo. La petición de Ezequías, vemos esa motivación correcta en el versículo 19, para manifestar el poder de Dios y para manifestar el único Dios vivo y verdadero. Luego vemos la respuesta y la resolución de Dios. En los versículos 20 y 21, que leemos: Entonces Isaías, hijo de Amoz, envió a decir a Ezequías: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Vemos la respuesta de Dios. Luego vemos la resolución de Dios en los versículos 32 al 34. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en casa en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Versículo 33, por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Vemos la resolución de Dios. Y por último, vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, del 35 al 37. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová
y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar a Saradón, a su hijo. La respuesta de Dios, la resolución de Dios y el cumplimiento de la palabra de Dios. Que Dios libró a Ezequías y a Judá de las amenazas de Sennacherib. Un corazón de oración en medio de los eventos de la vida. Dios obrando conforme a su voluntad perfecta. Bien, a título ya de conclusión, menciono que efectivamente así libró el Señor a un hombre en medio de su circunstancia. Y vemos estas características de este hombre, ¿verdad? Humilló su corazón, buscó la instrucción del Señor a través de las Sagradas Escrituras y derramó todo su corazón en oración, en medio de su circunstancia, ante aquel que es dueño de los eventos de la vida, del tiempo, de la historia y de la eternidad. Y Dios en su voluntad, aquí, fue propicio y le dio victoria sobre Sennacherib, rey de Asiria. Como enseñanza para nuestras vidas, en medio de las circunstancias, leo literalmente para no dejarme nada en el tintero. Humilla tu corazón delante de Dios, en medio de tu circunstancia, la que sea. Humíllalo, porque ahí encontrarás el beneplácito y la complacencia de Dios. En medio de tu circunstancia, porque somos torpes, busca la instrucción de Dios. No la busques por ahí, en otros campos, en otros lugares, en otros parajes. Ves a la buena tierra, a la semilla maravillosa de la palabra de Dios, a todo el consejo de Dios. Y el Señor, con un corazón humilde, seguro que te mostrará su voluntad. Porque dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo no lo echo fuera. Y tercero, derrama tu corazón en toda oración y súplica, en medio de la circunstancia. Y el Señor proveerá lo mejor para tu vida, según su voluntad perfecta para cada uno de sus hijos. A lo mejor no tenemos la respuesta que querríamos en medio de una circunstancia, pero de buen seguro, con un corazón humillado, buscando la instrucción del Señor y sazonándola con oración, el Señor te va a dar lo mejor para tu vida. A lo mejor no es lo que tú quieres, pero sí lo que tú necesitas en medio de tu circunstancia. Eso fue lo que pasó con esta historia preciosa con el rey Ezequías, rey de Judá.